Amigos y amigas, ¿cómo les va? ¿Qué tanto saben acerca de la tortura? ¿Ello puede influir en el resultado de un proceso penal? ¿Qué me dicen de los defensores públicos o particulares que no acreditan su calidad de profesionistas en derecho durante el proceso? ¿O también de los dictámenes periciales que no fueron ratificados por los peritos? ¿O bien de la omisión de los aprensores en notificar al detenido sus derechos fundamentales? ¿Esto influye o no? Comprueben sus conocimientos en derecho penal y los invito a ver la siguiente videocápsula. La tortura es un acto conocido e innegable que durante muchos años ha existido en nuestro país. Es cruel y despiadada. Además, es un flagelo a los derechos humanos y se caracteriza por la imposición de forma deliberada de castigos y sometimientos que producen irremediablemente a la víctima dolor o sufrimiento grave a su integridad personal y psicológica, ejecutados por un servidor público y ocasionalmente por particulares que estén directa o indirectamente involucrados en la investigación de un delito o ejecución de una sentencia. A nivel federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha admitido infinidad de quejas por tortura y más de 10,000 sobre tratos crueles, inhumanos o degradantes en los últimos 18 meses. Para unir esfuerzos en el combate a este tumor social, el interés público creó la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de junio de 2017. En su artículo 24, tipifica el delito de tortura como aquel acto cometido por el servidor público que, con la finalidad de obtener información o una confesión con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida preventiva o por razones basadas en discriminación o con cualquier otro fin, 1. Cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona. 2. Cometa una conducta que sea tendiente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento. O 3. Realice procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo. Cabe mencionar que los particulares también pueden llegar a cometer esta clase de delitos cuando cuenten con la autorización, apoyo o aquiescencia de un servidor público que cometa alguna de las conductas señaladas, ya sea en grado de autoría o participación. Este delito alcanza una pena de 10 a 20 años de prisión y de 500 a 1,000 días multa, así como destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión al servidor público y de 6 a 12 años de prisión y 300 a 600 días multa al particular. Tratándose de actos de tortura, existe un manual veraz de estándar internacional en la materia de derechos humanos para la valoración médica y psicológica de una persona que se presume pudiera haber sido víctima de tortura, mediante el análisis e investigación psicosocial, llamado Protocolo de Estambul, cuya autoría se atribuye a más de 75 expertos representando a 40 organizaciones de 15 países, presentado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el 9 de agosto de 1999 y adoptado en el año 2000. Información general del caso. Calificación del clínico mencionando su formación académica y experiencia en la documentación de casos de tortura. Historia psicosocial previa a la detención con datos personales y familiares. Alegaciones de tortura y malos tratos respecto de los hechos, datos de la detención y revisión de los métodos de tortura. Exploración física exhaustiva de cabeza, cara, oídos, nariz, garganta, ojos, cavidad oral y dientes, tórax y abdomen, sistema genitourinario, sistema musculoesquelético, sistema nervioso central y periférico que permitan identificar el estado de salud de la víctima y, por último,
historia y exploración psicológica con antecedentes psicológicos previos y posteriores a la tortura, examen del estado mental y secuelas que generó el acontecimiento traumático. Dentro de las constancias de cualquier causa penal, el abogado litigante debe revisar minuciosamente las actuaciones de la carpeta de investigación de las que pueda advertir datos que permitan establecer que fueron trastocados los derechos fundamentales del imputado defenso. Al respecto, la primera sala del más alto Tribunal Nacional sostuvo que de la interpretación armónica del artículo 20 constitucional y los preceptos 7.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, toda persona detenida tiene derecho a que sin demora desde el momento de su detención se le informe el motivo de la misma y sobre los derechos que le asisten. Cuando las autoridades lleven a cabo una detención, tienen la obligación de informarle inmediatamente los hechos que se le atribuyen y los derechos que le asisten, en la inteligencia de que dicha información será confirmada ante el Ministerio Público y la autoridad judicial para evitar detenciones ilegales o arbitrarias y garantizar el derecho de defensa del detenido para que éste cuente en todo momento con asistencia jurídica. Pero si al cumplimentarse la orden de aprehensión o detención material del individuo, el abogado no advierte constancia alguna de haber sido informado del motivo de su detención, indudablemente se contravienen en su perjuicio las fracciones 2 y 3 del apartado B del artículo 20 de la Constitución Federal. Por consiguiente, la falta de otorgamiento de información oportuna al defendido al momento de su detención sobre el nombre de su acusador y los hechos que se le atribuyeron, así como el derecho para defenderse, viola en su perjuicio el principio fundamental de debido proceso y seguridad jurídica, lo cual impacta en el principio de presunción de inocencia que como prerrogativa máxima del inculpado opera en su favor en los términos que lo precisa el referido artículo 20 constitucional. Otro dato importante que debe desprenderse de la revisión que haga el abogado particular respecto de las constancias que integran la carpeta de investigación o la causa penal es aquel que se refiere al acreditamiento del defensor de imputado como licenciado en Derecho, puesto que ha habido casos en los que el juez y el Ministerio Público incumplieron con su deber de cerciorarse que el inculpado fuera asistido por un profesional en Derecho, debiendo acreditarse con las credenciales académicas y copia de la cédula de ejercicio profesional en autos para poder cumplir con ese rol de defensor público o particular. Y si dicha situación no consta en el expediente, necesariamente fue porque hubo una omisión del juez de instancia o del Ministerio Público de requerirlo, lo cual implica la vulneración del derecho a una defensa adecuada en una de sus vertientes, lo que en amparo directo penal puede llegar a dejar insubsistente una sentencia definitiva para reponer el procedimiento hasta el momento inmediato anterior al dictado de la sentencia de primera instancia para que el juez cumpla con su deber y se cerciore de que las personas que comparecieron como defensores son profesionales en derecho, en la inteligencia que puede decretar la práctica de cualquier diligencia probatoria necesaria para determinar si hubo o no violación al derecho de defensa técnica en el caso de que no se pueda acreditar que los asistentes del imputado fueren licenciados en Derecho, anulando inclusive las actuaciones de la propia carpeta de investigación en las que participaran dichos defensores que no acreditaron ser licenciados en Derecho en cualquiera de esas etapas. También es relevante que el abogado revise que la ratificación de cualquier dictamen pericial se encuentre efectuada, ya que de lo contrario se violaría en perjuicio de su defendido el derecho fundamental de legalidad en su vertiente del debido proceso, bajo la hipótesis prevista en el artículo 173, apartado A, fracción 14, en relación a la fracción cuarta de la Ley de Amparo, dado que se considera que en los juicios del orden penal se violan las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso cuando se desahoguen pruebas en contravención a los principios constitucionales en materia penal,
como es el hecho de que los peritos no ratifiquen sus dictámenes ya sea en la etapa indagatoria como en la de instrucción, puesto que lo importante es que los dictámenes periciales para su validez sean ratificados por quienes los emitan, incluso por los peritos oficiales, para otorgarle a sus conclusiones certeza y seguridad jurídica, es decir, que quien lo suscriba sea efectivamente la persona designada para ello y que su opinión es verdadera, constituyéndose en una prueba imperfecta pero subsanable, mas no ilícita. Por último, el abogado defensor debe analizar pormenorizadamente las actuaciones y registros de la carpeta o causa penal de las que se desprendan actos de tortura que, de ser inobservados por el juzgador, constituyen una verdadera violación a las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del imputado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 22 de la Constitución Federal, 173, fracción 22 de la Ley de Amparo, en relación con los normativos 1.1 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1, 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura y 2, 4, 12, 13 y 15 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como de la Ley Federal de la materia, ya que es obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier acto de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante. Al respecto, si el abogado advierte que el indiciado o procesado refiere que ha sufrido tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y existiendo además evidencia razonable, en primer lugar, debe solicitar al juez que se lleve a cabo con absoluta inmediatez una investigación imparcial a fin de esclarecer la verdad de los hechos, tomando en cuenta todas las modalidades en que se pueden presentar esos actos, para que a la hora de dictar sentencia esté en posibilidad de evaluar si alguna prueba ha sido obtenida en contravención al derecho humano a la integridad personal. Sin embargo, ello no significa que sea suficiente la sola declaración aislada de cualquier partícipe en el proceso penal para estimar que se encuentra acreditado el supuesto de tortura, ya sea como violación de derechos fundamentales o inclusive como delito, sino que de esa declaración el juez deberá necesariamente, número 1, ordenar la realización de las diligencias que considere necesarias para encontrar indicios de tortura y, en caso de encontrarlos, el Estado tiene la carga de la prueba para desvirtuar dichos indicios. Y número 2. Dar vista al Ministerio Público para que inicie la carpeta de investigación correspondiente y realice todas las diligencias para comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los servidores públicos en relación con los actos de tortura, en el entendido que esas investigaciones son autónomas, lo que significa que no es necesario que se tenga por acreditada la tortura como delito para el efecto de tenerla por demostrada como violación a derechos humanos, con las consecuencias procesales que ello conlleva, ya que si el juez hace caso omiso a la denuncia efectuada por el acusado y su abogado defensor durante la dilación procesal, ello finalmente puede llegar a trascender en el resultado del juicio. No debemos de olvidar que generalmente en la denuncia de tortura, el señalamiento de que los autores de esta fueron sus aprensores, no se realiza la investigación a fin de esclarecer la afectación de derechos humanos que hubieran podido incidir en un debido proceso. De ahí que, ante la ausencia de la investigación correspondiente, el tribunal no cuenta con elementos suficientes para descartar o establecer la existencia de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes como violación de derechos fundamentales que pudieran haber incidido en el proceso seguido en contra del imputado, generando la existencia de pruebas obtenidas de manera ilícita que trasciendan al resultado de un fallo condenatorio. Es por ello que en el amparo directo se puede buscar la insubsistencia de esa sentencia definitiva una vez apelada, para provocar su revocación y obtener reposición del procedimiento penal hasta la diligencia inmediata anterior al cierre de instrucción, a fin de que el juez del proceso ordene que se realicen al inculpado
todos los exámenes psicológicos y médicos pertinentes de conformidad con el Protocolo de Estambul y de la práctica de las probanzas que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos vinculados con la tortura alegada, a fin de que tengan efecto dentro del proceso y puedan valorarse al dictarse la sentencia definitiva para determinar si tienen repercusión en la validez de las pruebas de cargo y de resultar ciertos los actos de tortura ante la ilegalidad de las pruebas vinculadas a ello, estas no sean tomadas en consideración al momento de dictarse el fallo definitivo que recaiga en la causa penal correspondiente. Dentro del proceso penal ante el Ministerio Público o juez, las personas que comparezcan como defensores del imputado deben ser profesionistas en derecho, no pasantes ni personas de confianza, debiendo acreditarlo y dejar constancia de ello en actuaciones para no incurrir en una violación al derecho de defensa técnica, ya que en caso contrario podrían anularse las actuaciones en donde aquellos intervinieron. Asimismo, debe de existir constancia en el proceso en el sentido de que al imputado, al momento mismo de su detención, se le informaron los derechos que le asisten, incluyendo el derecho de defensa, que los dictámenes periciales rendidos deben ser ratificados por los peritos independientemente de que estos sean oficiales o no, debiendo dar vista al agente del Ministerio Público con los dictámenes periciales para efectos de su ratificación y por último, que ante la denuncia de tortura alegada por el inculpado o su defensor, el juez debe dar vista a la representación social para que se aboque a la investigación respectiva a fin de esclarecer la afectación o no de sus derechos humanos, ya que estos métodos pudieron influir en el proceso para obtener pruebas en su contra de manera ilícita, ordenándose de manera inmediata que se le efectúen todos los exámenes psicológicos y médicos descritos en el Protocolo de Estambul, en el entendido de que si se llega a conceder el amparo, ello no produce dejarlo en libertad, sino reponer el procedimiento respectivo. Ojalá que esta videocápsula haya sido de su completo agrado e interés. Suscríbanse y recomienden el canal, los veo la próxima y un abrazo para todos.